Estamos. Somos tres marineritos del barquito Chiloé. Somos tres marineritos del barquito Chiloé. Muchos años sin piloto que no puede navegar. Muchos años sin piloto que no puede navegar. El piloto ya está enfermo y también el capitán. El piloto ya está enfermo y también el capitán. Están sordos, están ciegos, ya no hay puerto en que llegar. Están sordos, están ciegos, ya no hay puerto en que llegar. Ya están cerca de esa barra que amenaza naufragar. Están cerca de esa barra que amenaza. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Vázquez Peralta, sociólogo y gestor de la página Historias de Quellón, y hoy día tenemos como invitada a Andrea Teiguel Alarcón, quien actualmente se desempeña como directora de la Escuela Rural de Quilquilco en Castro. Andrea nace en septiembre del año 82 en la comuna de Castro, estudia en la Escuela Rural de la comunidad, posteriormente en la Escuela Inés Muñoz de García y Politécnico de Castro. En su adolescencia también fue coordinadora del voluntariado del Hogar de Cristo con la filial en Castro y también formó parte del grupo, se formó como en el grupo de comunicadores sociales del proyecto de la Radio Estrella del Mar. En 2002 ingresa a estudiar pedagogía en castellano en la Universidad Católica Silva Enríquez y paralelamente comienza a profundizar estudios en danza y cultura, llegando a tener como maestro a Margot Loyola Palacio y su esposo Osvaldo Cádiz. En 2009 regresa a Castro, siendo parte del equipo del Departamento de Cultura. Gestiona diversas iniciativas en torno al patrimonio. Entre sus legados está la gestión para el diseño y puesta en marcha de la Escuela Patrimonial de Artesanías y Oficio de Lingue y el nuevo Centro Cultural. A la par también funda el taller de danzas tradicionales que posteriormente se convierte en el colectivo cultural Tempilcahue, que junto al destacado actor y director Alex Córdoba crean la obra de Memorias y Olvidos, Crónicas de un Chiloé Mágico, el año 2013, y en 2015 La Rebelión de los Zapatos, de los Tapados, disculpe. En 2016 aparece Retrato Hablado, obra que trata la temática de violencia de género. En el mismo año, junto a compañeros del colectivo que forman parte, dan un giro hacia lo audiovisual para dar vida al documental Chiloé en voz de mujer, el cual compartimos en la mañana en la página Historias de Quellón, con referencia a las charlas que sean con referencia a las charlas que vamos a tener hoy día, sino con referencia a la invitada que tenemos hoy día. Y desde el año 2017 es llamada a asumir la dirección de la Escuela Rural de Quilquilco. Y hoy día Andrea viene a exponer sobre educación con pertinencia cultural en Chiloé. Así que estamos también dar aviso a la gente que pueden dejar preguntas, comentarios, las cuales iré traspasando a Andrea. Y estamos transmitiendo también en conjunto con Radio Curruf, que se sumó a la transmisión hoy día. Y también el día posterior, Radio Rayen Mapu de acá de Quellón transmite la charla, la de hoy día la transmitirá mañana a las 12 del día. Así que también estamos en el Facebook Live de Historia de Quellón y en el canal de YouTube de Historia de Quellón. Así que estamos por hartos lados difundiendo estas charlas. Así que muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrea, por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, Francisco, a todos los que nos ven, nos escuchan en esta red de colaboración de esta importante iniciativa. Así que para mí es un honor ser parte de los invitados de este ciclo de charlas en tiempos complejos, en tiempos difíciles, donde nos hace también conversar. Son tiempos también de profundas reflexiones, así que honrada de poder contribuir a seguir instalando este tema, que es la importancia de una educación patrimonial o con pertinencia cultural que necesitamos tanto y que muchas veces se cree que por el hecho de tener el sistema educativo en Chiloé esto se da por añadidura y no es así. Así que humildemente vengo, digamos, a plantear algunas ideas en torno a mi experiencia y la de mi equipo sobre educación con pertinencia cultural.
Comentar a la gente que Andrea va a hacer como una breve exposición, que es una exposición, mientras nosotros vamos a ir estimulando la participación y nos dejamos a Andrea con el espacio para ella, para que nos pueda presentar. Sí, sí, perfecto. Yo me retiro por mientras, vuelvo al tiro para dejar el espacio a Andrea. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Francisco. Bueno, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a educación con pertinencia cultural en Chiloé? También llamamos en algunos espacios de educación patrimonial, también un concepto hoy día que está tensionado, ¿cierto?, en lo discursivo, que entendemos por patrimonio y si ese concepto está o no ligado, ¿cierto?, a las comunidades, a los territorios. Es también interesante ese debate en torno a la tensión con ciertos conceptos. Así que nosotros preferimos llamarlos educación con pertinencia cultural. Ya nos parece mucho más amplio y más cercano también a nuestras comunidades educativas, a nuestros apoderados y a nuestros niños. En torno a la experiencia entonces de la Escuela Rural de Quilquico, que no se instala en el aire, se instala a partir de una serie de experiencias previas que nosotros hemos ido mirando y de la cual hemos ido de una u otra parte también en mi propio proceso como hija de la educación rural. Hay un contexto de políticas educativas y en el mayor de los casos, esfuerzos locales más que políticas educativas. El rol de los profesores normalistas, la Escuela Normal Rural de Ancud, que genera un proceso de formación en los profesores que se traduce en un tremendo impacto también para quienes fuimos estudiantes de las escuelas rurales. Una visión muy integral de cómo se concebía el aprendizaje. Hoy día, que son conceptos ampliamente instalados, nosotros pudimos dimensionarlos desde la visión de nuestros profesores muy vinculados al territorio, a las comunidades, profesores que eran actores sociales, como bien ya lo señaló en la invitación que tuviste con don Héctor Leiva. Es decir, nosotros somos hoy, los profesores de hoy, los profesores chilotes, fuimos partícipes, ¿cierto? Y destinatarios de una u otra manera de este proceso, esta mirada de la educación normalista. Partimos desde ahí como nuestro principal referente. El ejemplo de la escuela Cumerruca de los años 80, el proyecto ahí de don Héctor Leiva, hoy con la continuidad que hace Hugo Antipani, como un precedente fundamental en lo que entendemos por educación intercultural. En la época más difícil, donde no había ni los recursos ni las orientaciones, todo lo contrario, además, la gran persecución ideológica a ese tipo de proyectos, por lo tanto, es una iniciativa y un esfuerzo local de ese equipo y de las convicciones que, por supuesto, nutre también lo que hoy día entendemos como educación con pertinencia cultural. El programa Mesa Rural, que es una política pública desde el año 1992, que por fin yo alcancé a vivir esa experiencia, empieza a contextualizar los aprendizajes y vemos en estos textos y en las actividades por fin una vinculación con el afuera, con nuestra vida, con el territorio. Hay un primer esfuerzo que es bastante interesante, que en lo particular, como te decía, yo lo alcancé a vivir como estudiante. Los numerosos proyectos de contextualización de aprendizaje, que son esfuerzos de investigadores, de escritores, de antologadores, Renato Cárdenas, Armando Bamonde, Felipe Montiel, Héctor Leiva y varios otros más, espero que me disculpe si no los nombro, pero que sus proyectos, sus antologías, sus investigaciones van generando, por supuesto, un acervo, un archivo chiloé, de un marco desde el cual nosotros pudiésemos avanzar y debiésemos haber avanzado con mayor velocidad a instalar, ¿cierto?, un currículo con pertenencia cultural ya hace por lo menos una década atrás. La Red de Cultura Chiloé, en la cual yo también participé como un espacio de reflexión crítica permanente, empujando también proyectos y discutiendo varias iniciativas con los municipios, con el Ministerio de Cultura, y que fueron los primeros en instalar esta necesidad, ¿cierto?, de una asignatura de patrimonio de Chiloé por allá por los 90, y hoy día estamos en pleno 2021 y no lo hemos conseguido aún. Pero sus esfuerzos en instalar esta idea de la pertinencia cultural de Chiloé, por supuesto que tiene un rol protagónico en la Red de Cultura. Y un proyecto a nivel parvulario de la corporación entre 2014 y 2015, la Corporación Municipal de Educación de Castro, a través del proceso que lideró Maitreya Díaz,
que permitió sistematizar esta mirada del currículo con pertenencia cultural en el nivel parvulario. Yo participé en este proceso también colaborando, y por primera vez entonces se instala desde una metodología, ya no desde la intencionalidad, o muchas veces esta mirada folclorizante, cómo tenía que abordarse el patrimonio. Se elabora en planificación, hay toda una mirada y una reflexión conjunto de las educadoras, que fue un proyecto pionero muy, muy valioso, que se hizo junto a la Universidad Central. Y la asignatura de Lengua y Cultura Indígena, que es el Decreto Supremo número 280 del año 2009, ¿cierto? Que indica, ¿cierto?, por normativa, que tenía que avanzar a que todas las escuelas que tuvieran un 20% o más de estudiantes de procedencia indígena tenían que tener esta asignatura. Eso en Chiloé fue complejo. Yo alcancé a vivir la tensión que eso produjo, que se tenía que instalar y no se había hecho un trabajo previo de contextualización de qué es lo que íbamos a enseñar acá, que también había las variantes culturales, un tema que todavía está en boga, pero de una u otra manera ese es el marco, ¿cierto?, que nos permite direccionar esta mirada de la educación con pertinencia cultural. Los espacios de educación informal que también generan este contexto propicio son proyectos culturales tales como la Escuela Patrimonial de Artesanías y Oficios, que tuve la posibilidad de participar en ese equipo junto a Soledad Guarda, a Jimena Seiter, allá en la península de Rilán, en Lingue, que se erige entonces como una opción de recuperar una escuela rural cerrada con un espacio destinado a los otros saberes, a los saberes del mundo campesino, a los oficios, que producto de esta pérdida de la transmisión cultural oral de la familia, era urgente, sigue siendo urgente que hayan otros espacios que puedan suplir y que los niños, ¿cierto?, puedan reforzar esas nociones de los abuelos, de los padres, a través de monitores destacados en cada uno de los oficios. Ese es un proyecto emblemático, tuvimos la posibilidad de irlo a presentar en varios congresos de educación y patrimonio, y es una iniciativa que se está replicando en otras comunas, que nos parece muy relevante. Los espacios de educación informal son fundamentales para esta mirada de una educación con pertinencia cultural. No es solo una tarea, por lo cierto que es urgente, de las escuelas formales, sino que tiene que ser una mirada que atraviese los más diversos espacios de educación también informal, como los talleres, como los simposios, como los seminarios, fruto de esfuerzos de diversos departamentos de cultura o de iniciativas particulares, y las redes, que son muy valiosas para esta mirada y para instalar un trabajo serio y sistemático, como SECPAN, con todo el trabajo que ellos tienen sobre la puesta en valor del patrimonio natural, el SET, los parques nacionales, los museos, las bibliotecas, los departamentos de cultura y, por supuesto, los medios de comunicación han hecho sus esfuerzos, y necesitamos entonces basarnos en ese contexto para que no sean esfuerzos aislados, iniciativas aisladas, sino que tengamos una base para que las escuelas efectivamente podamos avanzar hacia el currículo con pertenencia cultural, que no es puertas adentro, es todo lo contrario, es un ejercicio, es una mirada que nos conecta con el territorio a través de estos distintos organismos, lugares, actores y proyectos. Andrea, una consulta. Sí, así. ¿Está avanzando la diapositiva o no? ¿Sí está avanzando? Ah, que no se ve. Eso, no se ve, ya, no se pero ve, me está escucha. como está como en la primera. Ah, ya, voy a revisar, a lo mejor voy Ahí paso a paso. avanzó, porque una Sí, educación patrimonial. ya, que no la debo colocar en presentación, eso es. Ya, ¿por qué una educación patrimonial? Estoy jugando con ambos conceptos porque insisto que de una u otra manera están conectados a pesar de que esté tensionado también. ¿Ya? ¿Por qué una educación patrimonial? Y aquí quisiera hacer una mirada también de los fundamentos tradicionales, que por supuesto yo adhiero, pero también fundamentos que son contemporáneos y que nos parece que es una mirada bien interesante a los cuales los docentes debiéramos avanzar. Los fundamentos tradicionales de por qué una educación patrimonial, ¿cierto?, tiene ciertos verbos de acción que tienen que ver con el acercar, ¿cierto?, nuestra cultura, nuestra historia, la memoria hacia las nuevas generaciones, para conocerlo, para comprenderlo, para respetarlo, para cuidarlo y para conservarlo. Esa ha sido generalmente la forma en que nosotros tenemos de entender el argumento de por qué una educación patrimonial. Pero si empezamos a mirar también todas estas nuevas corrientes, sobre todo países como España, por ejemplo, que ha desarrollado fuertemente, incluso tiene un observatorio de educación patrimonial, estamos avanzando a nuevos conceptos que permiten sintonizar con aspectos más socioafectivos de cómo entendemos el patrimonio, ya no solo de una mirada tan
muchas veces académica o que provenía de organismos ligados a lo museográfico, sino que actualmente empezamos también a ver la educación patrimonial como disfrute, como la posibilidad de disfrutar, de sensibilizar, de recrear, que fue uno de los conceptos por los cuales erigimos la Escuela Patrimonial de Oficio, recrear, volver a crear, ¿cierto? Darle una vuelta, el proceso de adopción pero de adaptación, que consideramos que es uno de los caminos más posibles cuando hablamos de mantener o conservar, si es que no se apropian, ¿cierto?, las nuevas generaciones, es muy difícil un conservacionismo a duras. Resignificar, por supuesto, y hoy día también en esta tensión con nuestros monumentos, que es lo que se entiende como monumento o significativo, porque tiene que ver con los derechos culturales claramente, y eso tiene que estar garantizado, pero porque la educación en patrimonio, la pertinencia cultural, nos vincula con la memoria, y en la memoria, ¿cierto?, abrimos paso hacia las vivencias, hacia las emociones, y en el fondo le damos una mirada desde los sujetos a aquellos objetos con los cuales muchas veces hemos entendido quizás malamente la educación patrimonial. Es muy importante la narrativa que le podamos asignar, ¿cierto?, a lo que entendemos como patrimonio. Sigo, perdón. Entonces, ¿qué esperamos de la educación con pertinencia cultural? ¿Cierto? ¿Qué esperamos? Que conecte entonces los objetivos de aprendizaje y los contenidos de este currículum nacional, que es tan vasto y tan sintoniza tan poco, ¿cierto? O tan escasamente con los territorios. Entonces, que conecte estos objetivos de aprendizaje y los contenidos generando una contextualización del currículum para poder fortalecer la identidad cultural de las comunidades, concibiendo entonces al territorio como una base para poder adquirir herramientas que nos sirvan para la vida, y aquí ponemos en tensión el por qué y para qué educamos entonces, y que le otorguen sentido entonces a la experiencia educativa, ya no esta mirada del currículum tan anclada en los contenidos, sino a los objetivos del aprendizaje, a la habilidad, a las competencias, y la herencia cultural de nuestras comunidades se presenta como un escenario propicio y favorable para generar esa carga de sentido que muchas veces se pierde por este enfoque tan academicista o contenidista. La educación pública como un valor social superior y a lo largo de la vida, que es una de las máximas de Cristian Beley, un investigador de educación de la Universidad de Chile, al cual yo sigo mucho porque él precisamente ha puesto el foco en escuelas que han hecho posible este cambio, que como la de nosotros desde la crisis hasta entender cuál es el camino, ¿cierto?, para generar un espacio de educación de calidad. Y para nosotros la calidad, que hoy día se habla mucho del concepto de calidad, tiene que ver con la pertenencia cultural curricular, pero sobre todo entendiendo que es un anhelo, por supuesto, de quienes trabajamos en el área de educación, a la hora de concebir una nueva constitución, la educación pública tiene que ser una máxima, un valor superior absolutamente, y ser entendido no como el régimen escolarizante en el que se ha entendido la educación, sino que tiene que estar concebido en todos los más diversos espacios y a través de toda nuestra existencia. Y ahí cobra valor el por qué te he mencionado el rol de los espacios de educación informal, que son tan relevantes para esta máxima de la educación pública. ¿Qué se requiere para instalar un currículo con pertenencia cultural? Ahora ya cómo sistematizamos y avanzamos. Ya esto es en base a nuestra experiencia y a lo que hemos podido observar de otros centros educativos con cuales nos hermanamos. Lo primero son equipos directivos con visión. Lo que muchas veces hemos visto en Chiloé son esfuerzos aislados de ciertos profesores comprometidos con el folclore, con el tema de la historia de Chiloé, y lamentablemente son esfuerzos muy particulares, y cuando se va ese docente, entonces la escuela pierde ese enfoque. Por eso necesitamos equipos directivos con esa visión clara del por qué, para qué educar en este territorio, cuáles son los desafíos de Chile que tienen que entrar al currículum, tienen que conectarse. ¿Qué se requiere además? Profesores en capacitación continua. Los profesores, me incluyo, no fuimos para esta edición, fuimos formados todavía con un proceso de educación en pregrado, ¿cierto?, asignaturista, que se nos especializa en todo lo cual asignatura, pero para nada esta visión de cuál es nuestro rol, ¿cierto?, en la contextualización de los aprendizajes y la mirada de los territorios, que tiene que primar en esta visión educativa.
Por eso se tiene que suplir y tiene que ser continuo, lo necesitamos. Necesitamos más seminarios, más espacios que nuestros sostenedores generen de manera sistemática espacios de mayor perfeccionamiento que hasta el día de hoy no las hay, ¿cierto? Nosotros los profesores somos los más críticos en las instancias de capacitación que muchas veces no tiene para nada una vinculación con nuestras necesidades. Y cuando eso no se manifiesta, tenemos que generar los propios espacios en la escuela, que nosotros, gracias a esta red maravillosa que tenemos con muchos investigadores que también han estado en este espacio que tú diriges, lo hemos podido tener allá en conversatorios, en charlas, supliendo, ¿cierto?, esa debilidad enorme del Ministerio de Educación y de los sostenedores, que es el no capacitarnos continuamente. Que se requiere además una mirada horizontal de proceso de enseñanza-aprendizaje, algo que está todavía no instalado lamentablemente. Todavía está este sistema educativo que concibe, ¿cierto?, en esta visión jerárquica al profesor, ¿cierto?, y abajo al educando, y el profesor es el que sabe y el alumno es el que aprende, el estudiante es el que aprende. Cuando empiezas a concebir al currículo con pertinencia cultural y desde un enfoque patrimonial, se trata entonces de cambiar tu paradigma hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje que es horizontal y que es de ida y vuelta, en el cual muchas veces son más los estudiantes, ¿cierto?, y las familias las que nos aportan y las que nos enseñan a nosotros qué es lo que nosotros podamos manejar, que es algo muy, muy hermoso también que se da, pero que requiere un cambio de paradigma. Entonces, ¿desde qué lugar yo me sitúo como docente? Y hasta qué punto, ¿cierto?, abro e integro mi aula para entender que esas familias y que nuestros niños poseen un acervo de sabiduría maravillosa que dejamos por mucho tiempo de lado. ¿Qué se requiere además? Incorporación de otros actores al proceso. Necesitamos que ingresen a las aulas o al proceso educativo nuestros sabios tradicionales de las comunidades, nuestros artistas, las redes de apoyo, los vecinos y las organizaciones comunitarias, todo eso que ha ido quedando afuera, ¿cierto?, en esta idea de las escuelas y de los centros educativos, puertas adentro, pizarrón adentro, tan desconectados de lo comunitario. Que se requiere además investigación como metodología de aproximación, de la cual nos fuimos formados, vuelvo a insistir en esa máxima, y la investigación tiene que ser un ejercicio que acompañe desde que los niños están en el nivel parvulario, ¿cierto?, hasta cuarto medio, y como ejercicio docente, siempre la investigación va a ser un puente que nos conecte con el patrimonio y con nuestra herencia cultural. Se requiere planificaciones contextualizadas, requiere un esfuerzo adicional, no es un camino fácil, pero se puede hacer. No podemos trabajar la pertinencia cultural solamente copiando y pegando o adaptando someramente el plan de estudios del ministerio. Evidentemente que requiere esfuerzos adicionales y que eso se pueden hacer. Hoy día en las escuelas contamos con recursos, contamos con la ley CEP, hay recursos destinados para el mejoramiento educativo, pero se implementa poco en esta vía, en esta mirada. ¿Qué se requiere además? Salidas educativas a lugares de interés patrimonial, ambiental y artístico. Insisto con esta mala idea de la escuela puertas adentro. Se requiere que los niños desde pequeños estén en contacto con los museos, con obras de arte, con los parques. ¿Cómo le vas a enseñar al niño el sentido del bosque y todos los valores asociados si les muestras la diapositiva del bosque, ¿cierto? Una foto del bosque. Se tienen que hacer contextualizados en esos espacios tan ricos de aprendizaje. ¿Ya? Pero tenemos, ¿cierto?, lamentablemente esa mirada de que cuesta mucho, con muchos directivos, sostenedores, facilitar esta salida. Tenemos que destrabar, ¿cierto?, toda la burocracia que se genera en torno a esto, porque si no es imposible generar aprendizajes significativos solo puertas adentro o basado en esta idea tradicional del pizarrón. ¿Qué se requiere además? Y ya voy finalizando, el conocer desde el hacer y el sentir, ¿ya? Solo se aprende lo que yo paso por el corazón, dicen por ahí, lo que pasa por mis fibras de sensibilidad. Y por eso es que se requiere también estar en contacto con el patrimonio, con la herencia cultural. Si no lo paso por el corazón, por la sensibilidad, por la memoria, por la narratividad que hay detrás del objeto, es imposible que lo pueda aprender. Me lo podré memorizar para rendir en una evaluación, pero no lo incorporo en mi memoria, como niño y como adulto. Se requiere además materiales educativos pertinentes, texturas, diseños, olores, que es lo que hemos tratado de hacer en Quilquico. Y para eso es un gran desafío, tenemos que trabajar más con nuestros artistas plásticos, con nuestros diseñadores,
porque no podemos seguir solamente adquiriendo este material educativo a las grandes librerías o cadenas, ¿cierto? No, tenemos que lograr generar también y diseñar los propios materiales educativos que necesitamos en Chiloé. Hay esfuerzos interesantes, está lo de Picapalo, está lo de Coyonca y todos estos ilustradores hoy día de Chiloé que están avanzando mucho y que podamos tener este tipo de materiales también en las escuelas. Y transversalidad e interdisciplinariedad, digo, versus el asignaturismo. Nosotros no somos de la idea de que haya una asignatura de patrimonio. Quizás es un primer esfuerzo, un primer escalón que debiera estar garantizado, sí, pero la verdadera posibilidad de incorporar un currículo con pertenencia cultural es a través de un trabajo interdisciplinario entre distintas asignaturas, donde se ponga en valor también asignaturas que hoy día están desplazadas del currículum, como tecnologías o arte, junto con ciencia, junto con lenguaje, con proyectos en común, aprendizajes basados en proyectos, para empezar, ¿cierto?, a tocar estos contenidos y estos saberes, y no solamente que relegado hoy día a la asignatura de lengua indígena y cultura, que yo también le llamo patrimonio, no, tiene que ser una mirada transversal para que de verdad podamos avanzar. Y en la experiencia en la Escuela Rural de Quilquico, lo anterior lo hemos experimentado, pero además, si pudiéramos entregar ciertas referencias, llamémosle tips de cómo lo hemos hecho, y esto pudiera servir para quienes nos estén escuchando y quizás quieran avanzar en este proceso, lo primero que nosotros hicimos y que nos dio resultados fue el rediseño de nuestro proyecto educativo y de los sellos institucionales. Había que revisar qué era lo que estaba escrito, cómo se miraba la escuela, quiénes eran nuestros estudiantes, y se cambió de 180 grados el proyecto educativo. Adherimos a sellos institucionales muy concretos y que nos dieron identidad, que es el sello patrimonio, el sello artístico, el sello medioambiental, y en base a ellos, esos tres comenzamos a trabajar nuestras planificaciones y nuestras actividades de aprendizaje. Un aumento de horas para el trabajo del equipo directivo, que en la ruralidad eso no está para nada regulado. Yo me encontré con 3 horas de mi jefe técnico, que era imposible hacer un monitoreo, ¿cierto? Y todo este desafío que involucra el currículo con pertenencia cultural, y en ese sentido la corporación municipal nos ha ayudado harto a regular en las condiciones en que trabajaba la escuela rural de Quilquico, que no es muy distinta a muchas escuelas rurales, que se le exige lo mismo en temas de rendimiento, pero que para nada, ¿cierto?, están consignados la forma de organizar el trabajo que se da en las escuelas urbanas, en cuanto a recursos humanos y administrativos y equipo técnico-pedagógico. Capacitación permanente de todo el equipo docente y además perfilando sus competencias, porque aquí también tenemos esta mirada del educador de enseñanza básica que pasa por todas las asignaturas. No, tampoco la idea es perfilarlo solo a esta mirada, como te decía, asignaturista, pero cada colega tiene un perfil, a algunos les gusta más la historia, entonces a otros les gusta más las artes, y es necesario perfilar las competencias, las habilidades de los colegas para que puedan estar más motivados, para que se puedan perfeccionar, ¿cierto? Y de esta manera se van construyendo los equipos docentes. También se requirió de talleres de desarrollo integral con foco en el arte y el patrimonio. Muchas de las actividades fueron incorporadas con estas redes de apoyo y también con talleres que nosotros pudimos adquirir gracias a los convenios con el Mineduc y el Ministerio de Cultura. Espacios que reflejan la identidad del territorio, ahí solamente pongo una de las tantos espacios. Necesitamos que la escuela hablara por todos lados nuestro sello. Era una escuela remozada con nueva infraestructura, pero que te la podías encontrar de Erika Magallanes, ¿ya? Y es tan importante en la estética de los espacios, los colores. En este caso, este mural es muy simbólico porque es la historia de Quilquico en un mural que contó con la participación de los niños también. Hay muchas ilustraciones que son de los niños. Entonces, también aquí quiero resaltar la visión de los artistas que trabajan no para las comunidades educativas o para las escuelas, sino con las escuelas. Esa es la mirada interesante que hay que relevar. Entonces, la historia no entendía solo como la asignatura de historia, sino que la historia también está en tus paredes. Y hemos tenido la posibilidad de estar con grandes artistas, gente del mosaico, del graffiti, y todos nuestros espacios hablan de nuestro proyecto educativo, de nuestra memoria y de nuestros sellos. Proyectos afines, cuando te hablaba de la investigación, bueno, lo hicimos
lo hicimos carne, en el fondo. Hoy día somos una de las pocas escuelas en Chiloé, ojalá las hayan más, que tenemos un proyecto profesional de recolección y de tratamiento de aguas lluvias, ¿ya? De tratamiento. Así que gran parte del suministro de agua que tenemos en la escuela proviene de las aguas lluvias, se hizo todo un tema de canalización, ingresa a unos estanques, se potabiliza y esa misma agua se ocupa en toda la demanda de este importante recurso en la misma escuela. Hoy día cuando vemos con gran temor, ¿cierto? Y gran sorpresa que en Chiloé, uno de los lugares más lluviosos, hay crisis de agua, nos encantaría que estas prácticas se pudieran reproducir, ya han ido otros colegios, incluso particulares, también a ver este proyecto. Y así se hace carne entonces el sello medio ambiente, si no se trata de estar contando cucharitas de plástico o potecitos de yogur, como muchos entienden, ¿cierto? El sello medioambiental. Se trata de que junto con eso, por supuesto, que fomenta las manualidades y una que otro objetivo de aprendizaje, avancemos y seamos mucho más ambiciosos en de qué manera nosotros contribuimos y colaboramos, ¿cierto?, con las necesidades del territorio. Hay un proyecto que los estudiantes con los profesores postularon a CONICET Explora, que era también para investigar cómo podíamos mejorar la calefacción de las viviendas tradicionales de Chiloé y cómo los invernaderos adosados a las viviendas subían, incrementaban enormemente el nivel de calefacción y confortabilidad, además de la ubicación. Eso lo han desarrollado nuestros niños de séptimo básico y tuvieron la posibilidad de incluso irlo a presentar al Politécnico a la carrera de construcción. Entonces, de una u otra manera, nos sentimos bastante pioneros en estar desarrollando este tipo de proyectos con estudiantes de enseñanza básica que ya van teniendo nociones críticas de cuáles son sus necesidades o los problemas, ¿cierto?, que los circundan, y la escuela, entonces, es a su vez un laboratorio, ¿cierto?, para experimentar soluciones. Es la forma que al menos yo y mis colegas entendemos el sentido de una escuela, ¿cierto? No solo reproducir o transmitir contenido, sino buscar soluciones a los problemas que tenemos hoy día. Y también tenemos un proyecto que desarrollamos hace 2 años, que nos ganamos también ahí un concurso para Fundación Meri, que se llama Identidad y Memoria Indígena en la Península de Rilán, donde los niños cuestionaron entonces qué pasaba con la historia tan olvidada de la presencia indígena si el 99,9% de la toponimia de la península es indígena, ¿cierto? Y ahí dimos con el levantamiento indígena de 1712 y otros tantos episodios históricos olvidados, ¿cierto? O no incorporados a la escuela, que hoy día son nuestros grandes fundamentos de cuáles son esa historia, la historia local que tiene que estar presente. Imagínate que desconocíamos en Quilquico que el levantamiento indígena se generó precisamente en un palín en Quilquico. Eso, y seguramente es lo que muchas escuelas, si hacen este ejercicio, también se encontrarían con, wow, ¿cómo es posible, cierto, que desconozcamos algo tan importante? ¿Cómo es posible que todo lo que nos enseñaron en ningún momento nadie nos dijo sobre esto? Y ahora que ya sabemos, nos estamos haciendo cargo a través de diferentes iniciativas, por supuesto. Logros, porque además los quiero encantar a los que nos escuchan y sobre todo a quizás algunas autoridades que tienen que tomar decisiones, porque además de todo lo que yo he mencionado, es tan importante un currículo con pertenencia cultural. A nosotros nos aumentó el CIMSE lenguaje entre el año 2017 y 2018. Nosotros estábamos entre los peores lugares de la comuna, era una escuela en crisis. Pésimos resultados en lenguaje y matemáticas. Jamás se nos pasó por la cabeza hacer más reforzamiento de lenguaje y matemáticas, o taller CIMSE, o muchas otras iniciativas que se disfrazan en las escuelas para poder mejorar los resultados. Nosotros le pusimos un taller de madera, de artesanía de los niños, un taller de circo, un taller de folclore, un taller de música, un taller de danza. Y los sacamos a ver todos los espectáculos y los que no podíamos ir, los llevábamos a la escuela. Todo eso, más el ordenamiento, ¿cierto? Por supuesto, de la asignatura y del enfoque, nos hizo subir sistemáticamente los puntajes en el CIMSE de lenguaje, pasando a estar entre los primeros de la comuna, incluso por sobre los particulares. Esto no es al azar, es por esta mirada. Entonces, sí se puede, y es a través de la mirada integral en que podemos mejorar además el rendimiento, por supuesto. Tenemos un aumento por sobre el promedio nacional en los indicadores de convivencia escolar. La última medición, estamos por sobre el promedio nacional. Nuestros indicadores subieron enormemente en lo que
cómo conciben a los estudiantes a su escuela, la valoración positiva que hace de ellos, su autoestima, su identidad personal, su identidad territorial, todos aquellos aspectos que están medidos por el CIMSE, estamos en un muy buen nivel, siendo que en esta primera crisis, por supuesto que teníamos graves problemas de convivencia. ¿Cómo lo logramos? A través de un proyecto educativo con pertenencia cultural curricular, donde validamos lo que son nuestros niños, hijos de agricultores, de pescadores, de hortaliceros, de carpinteros. Cuando la escuela valora ese patrimonio, ese saber, se transforma también las dinámicas de convivencia escolar. Hemos obtenido numerosos lugares destacados y menciones honrosas en concursos fotorrelatos de cuál es tu patrimonio, y en los últimos 2 años, el primer y segundo lugar nacional en el concurso de historias del mundo rural, me lo contó mi abuelito. Esto se trabaja en lenguaje y hemos ganado en 2 oportunidades los primeros lugares nacionales, donde los estudiantes vuelven a hablar con sus abuelos y abuelas, se deleitan con esas historias, los entrevistan y después los escriben, ¿cierto?, para que esos relatos no mueran. La mayoría de ellos ligados a historias de brujos, de contras, de presencias. Son extraordinarias. Yo me deleito mucho como profesora también porque les hago clases con esas historias increíbles que nos cuentan y las vivencias, ¿cierto?, que cuentan sus abuelos, entendido como vivencias, no como mitos, ¿cierto?, o como leyendas, como dice el currículum. Son vivencias, ¿sí? No se cuestiona. Y eso nos ha otorgado estar hoy día en los primeros lugares de este importante certamen del Ministerio de Agricultura. Como te decía, también tenemos un convenio activo con el programa Acción del Ministerio de Cultura y el programa de Educación Artística del Minedu, que no fue casual, no llegaron un día porque sí, nosotros hemos ido a tocar las puertas, necesitamos generar más redes y más recursos, y gracias a que fuimos a tocar las puertas, hoy día tenemos 4 talleres adicionales que hacen posible esta mirada de educación integral, como te mencionaba. También la participación en talleres con el destacado Festival Ojo de Pescado, en donde además el corto que hicieron nuestros estudiantes, un maravilloso corto que invito a todos a que lo puedan buscar ahí en YouTube, que se llama Los tiempos han cambiado. Niños entre 10 y 12 años cuestionándose, ¿cierto?, cuáles son esos resabios machistas que todavía se dan en el mundo rural y cómo ellos anhelan, ¿cierto?, estar en una cultura mucho más igualitaria, en donde no hayan estas miradas de qué es lo que tiene que hacer el hombre y qué es lo que tiene que hacer la mujer. Por lo mismo, el Festival Internacional de Cine Infantil de Matatena en México nos consideró y nos clasificó también para este festival que se realizó el año pasado, y estuvimos junto a otros cortos representando a Chile en este importante festival de cine infantil. Andrea, te quería dejar unos ¿Sí? comentarios por mientras. Sí, por supuesto. Mira, sí, ya estamos llegando al final. Ingrid Río dice, una acotación, somos educadores tradicionales. Después tenemos a Gladys Jaramillo Millapán, que dice, es cierto que los niños aprenden mejor mirando, escuchando, palpando la realidad y la enseñanza que sea entretenida con juegos y canto. Lamento que por culpa de esta pandemia no se pueda hacer salidas de terreno. Sí, comparto lo mismo. Sí, quizá me faltó mencionar ahí el trabajo del equipo que hace la asignatura de lengua indígena y patrimonio, que no solamente de los docentes, sino que es en conjunto con los educadores tradicionales. Nosotros tenemos ahí una maravillosa educadora que se llama Adriana Chiguay, y claramente eso ha posibilitado tener esta visión de puesta en valor de los saberes. Así es, educadores tradicionales. Y desafíos ya mirando al futuro, porque de eso se trata, cómo lo hacemos, qué hacemos en este contexto de pandemia también. Más instancias de capacitación con portadores de la tradición, tanto para docentes como estudiantes, es una de las iniciativas más valoradas cuando hablamos con los docentes. Extrañan en tiempos normales, estoy hablando, imagínate ahora, matrícula que considera a familias que viviendo en el sector preferían colegios particulares. Eso nosotros ya lo estamos logrando y queremos seguir avanzando. Las escuelas rurales estaban quedando cada vez con menos matrícula y paradójicamente en la ruralidad se ha vivido una explosión demográfica. Pero esa explosión demográfica son de familias que han llegado a vivir a los sectores, ¿cierto?, tradicionales, pero que no conviven con las comunidades porque prefieren escoger a proyectos educativos muchas veces particulares. A nosotros nos ha pasado que cada vez tenemos más esas familias matriculadas en la escuela, lo que quiere decir que también vamos cumpliendo uno de esos objetivos, que es reconstruir también el tejido social de las comunidades, donde el hijo, ¿cierto?, del ingeniero,
pueda estar con el hijo del pescador, donde el hijo del funcionario público pueda estar con la hija del carpintero. Tenemos que volver a reconstruir tejido social y por eso si ya es importante por todo lo que he mencionado, y don Héctor te lo ha mencionado, y muchos de tus invitados te han mencionado la educación pública y la educación rural, hoy día más que nunca, por este fenómeno de la explosión demográfica en las comunidades rurales, necesitamos avanzar en calidad también en estos espacios educativos para que nos volvamos a reencontrar ahí. Es en la escuela donde se construye el tejido social, son en las escuelas donde construimos la sociedad. Si no nos vemos, si no nos encontramos, difícilmente podremos avanzar a la sociedad que soñamos en tiempos hoy día de debate constitucional. Entonces, yo me sumo a ese anhelo profundo que también tenemos. Proyectos con medios de comunicación radial, estamos ahí también conversando con algunos medios de cómo vincular, ¿cierto?, la escuela en espacios de educación dentro de los medios. Soñamos con tener una biblioteca que contenga las más diversas investigaciones sobre Chiloé, que eso esté también en la escuela. La integración curricular, como te decía, esta mirada interdisciplinaria que tiene que estar. Soñamos con una gran obra artística interdisciplinaria sobre el levantamiento indígena de 1712. Esperamos que en un momento cuando ya la pandemia retroceda podamos volver a completar este anhelo, que involucre teatro, música, danza, en los cuales los niños, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, ¿cierto?, que protagonizaron el terrible levantamiento indígena de 1712, terrible por el genocidio que se dio ahí, puedan contar esta historia ellos, ¿cierto?, a las nuevas generaciones. Soñamos con generar más iniciativas sobre educación ambiental y desarrollo sostenible, que es una de las grandes deudas del sistema educativo, no solo de nosotros. Avanzar hacia una educación medioambiental es urgente. Y como ya lo había mencionado, la escuela como un laboratorio de ideas, ¿para qué? Para poder enfrentar los problemas y necesidades del Chiloé de hoy y del mañana. Necesitamos un cambio de paradigma entonces lo que entendemos como educación, y creemos que la educación con pertinencia cultural es un camino posible, es un puente que nos permita conectar con estos grandes anhelos que queremos y tenemos para Chiloé. Aquí algunas imágenes ya que en el fondo representan estas ideas que yo te he mencionado, los niños con sus proyectos, las salidas educativas, el contacto con la expresión artística, la madera, que es tan importante. Si son hijos de la tradición de la carpintería, ¿cómo las escuelas no van a tener esos espacios, cierto? Aquí colocando letreros de conciencia ambiental en la comunidad, unos trabajos de investigación sobre los pompones, y bueno, eso son algunas de las ideas, Francisco, que quería compartirte de manera un poco más ordenada de por qué nosotros adherimos con gran convicción y pasión también sobre la pertenencia cultural curricular. No es solamente una aventura personal de Andrea Teiguel, es hoy día convicciones profundas que tenemos en todo el equipo, y esa es la única posible ruta. No pueden ser aventuras personales, necesitamos entusiasmar a nuestros equipos de trabajo y que vayan avanzando independientes si uno permanece o no determinado tiempo en la escuela. Necesitamos que sea mirada de equipos. En toda mi trayectoria personal, profesional y artística, sigo afianzando esa idea, el trabajo colaborativo, el trabajo colectivo, comunitario, como una de las grandes y importantes herramientas y aliados para avanzar, a construir y a proteger y a preservar el Chiloé a las nuevas generaciones. Si no lo hacemos desde la escuela, corremos el gran riesgo, ¿cierto?, de tener a futuros adolescentes y adultos sin conciencia, sin memoria, y las personas que no conocen su historia, que no la sienten, que no la sufren también, porque hay que aprender también no solo de las alegrías, sino también de los dolores de nuestro territorio, sin personas conscientes de ese pasado. Por supuesto que tendremos a adultos que nos van a proteger nuestro territorio, nuestro humanitorio y nuestra historia. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Mire, quería presentar otro comentario de Gladys Jaramillo, que dice: también los libros de lengua indígena
vienen todo con cultura del norte, pero tenemos la oportunidad de cambiar esa metodología respecto al lugar o territorio. Así es, por eso necesitamos que esos trabajos se realicen y los lideren las escuelas. Si nosotros hubiéramos quedado esperando los lineamientos de una agencia de calidad o los del Ministerio de Educación o los lineamientos de nuestra corporación, evidentemente que no hubiéramos conseguido ni el 1% de lo que estoy mencionando. Los cambios, los grandes cambios, parten, ¿cierto?, por los esfuerzos locales, por estos pequeños esfuerzos. Nosotros somos una escuela rural completa, pero no dejamos de ser una escuela pequeña. Estamos allá en la península de Arreglán, una escuela con 80 estudiantes, con 9 profesores. No somos un gran liceo agrícola o un gran liceo de cultura o de patrimonio. Sin embargo, toda nuestra convicción y nuestras iniciativas han podido de una otra manera marcar un camino y convertirnos en un pequeño y humilde referente, razón por la cual también estoy en tu programa, representando esta experiencia. Tenemos otro comentario de Daniel Colián, que dice: hola, buenas tardes. ¿Tienen algún taller que aborde la práctica del palín con los educandos? Es uno de las etapas de este proyecto que te quiero comentar, que ha sido un proceso de descubrir el levantamiento indígena, de profundizar con los estudiantes. No se trata solamente de leer los textos de don Rodolfo Urbina y de Renato y demás investigadores, sino que había que abordar este proceso con los estudiantes. Y sí, en esta gran obra que yo te cuento, de reivindicación de este hito, tenemos ya visualizado que profundizar en el tema del palín. Por supuesto que ha sido también tan desmantelado, ¿cierto? Esto que el Estado le diera categoría de deporte nacional, más allá de hacerle como de beneficiarlo, le quita, lo desmantela el sentido profundo que tienen estos espacios y ejercicios culturales para nuestras culturas originarias. Es como lo que le pasó a la cueca en su momento, ¿cierto? También. Le dimos esta categoría de baile nacional y lo impusimos y lo estereotipamos y definimos y lo estilizamos y gran parte también de la tradición individual o territorial se fue muriendo producto de estas nominaciones que muchas veces hace el Estado con repercusiones que no son siempre las mejores. ¿Sí, Francisco? Sí. Tengo otro comentario, pero antes quería comentar a la gente que también está siendo transmitido este ciclo de charlas. Estamos recibiendo el apoyo para transmitirlo de Radio Curruf, que es un medio de comunicación social autónomo que produce y difunde información diariamente, principalmente a través de Internet, dando cobertura a los diferentes hechos y situaciones ligadas a las reivindicaciones sociales, denuncia, la defensa de los territorios y la búsqueda de buen vivir en Nungulum Mapu, concesión del territorio ancestral mapuche, ubicado al oeste de la cordillera de los Andes. Radio Curruf tiene su página de internet, radiocurruf.org, y tiene su Facebook igual de Radio Curruf. Ellos son están entre Temuco y Concepción, así que lo están retransmitiendo igual por ahí. Quería dejarte otro comentario de Enrique Alejandro Soto Díaz. Qué buena intervención y aporte para lo que necesitamos hoy, evidenciando nuestra realidad histórica por los demás. Muchos saludos. Saludos, Enrique Soto. Yo te quería preguntar con respecto a ¿tuviste experiencia como aprendiz o quizá como comunicadora social desde Radio Estrella del Mar? Yo, si mal no me recuerdo, hay unos cuadernos de historia que hizo Radio Estrella del Mar en su tiempo, que son bien valorables porque son es un trabajo. Y quería preguntarte con respecto a eso, ¿actualmente se ve factible trabajos como de este tipo por la comunidad, directamente en base a lo que has expuesto igual? Sí, yo diría que hoy son más factibles que nunca, pero algo nos pasa como sociedad que nos ponemos más creativos y se unan más los esfuerzos en medio de la precariedad cuando todo falta. Que yo ahí rescato lo que tú estás diciendo del rol de la radio en esos tiempos, ¿cierto? Que todo era cuesta arriba, sin embargo se pudieron lograr levantar proyectos tan emblemáticos como ese. Y hoy día, que lo digo con propiedad, que las escuelas contamos con recursos, que no son menores los recursos, para el mejoramiento educativo,
nos hemos olvidado de estas verdaderas iniciativas, porque efectivamente cuestan más en el sentido de que hay que diseñarlas mejor y muchas veces, ¿cierto? Hemos tenido una mirada casi esquizoide en esto, en entender el mejoramiento educativo como comprar mejores computadores, más fotocopiadores, material impreso, y muchas veces esa ha sido la mirada. ¿Ya? Y hoy día todo, si tuviéramos también mejores orientaciones a los sostenedores, tendríamos más investigadores trabajando con nosotros, contextualizando, como dicen ahí, los planes de estudio, las planificaciones, generando material propio. O sea, ese sí que es un desafío para la escuela, ¿cómo no? Si hoy día hay tanta investigación dando vueltas, pero estamos como desconectados. Yo espero que este retorno, espero que se genere más temprano que tarde, eh, haya generado una profunda reflexión en todos los que trabajamos en el ámbito educativo de cuáles son esos valores esenciales y acciones urgentes que tenemos que emprender. No podemos volver, no habrá valido de nada, porque la pandemia también hay que mirarla como una oportunidad para detenerse, no solo lo que tiene que ver con la salud pública, sino que también ha sido una oportunidad, sobre todo al sistema educativo que se ha puesto en jaque, a preguntarnos qué, para qué enseñar, sobre todo en un ámbito de crisis, de todo este rezago, ¿cierto?, de lo que no han aprendido en cuanto al currículum. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? ¿En qué vamos a priorizar? Pero de verdad, no el discurso de la priorización de contenidos del ministerio, estoy hablando de que cada uno, ¿cierto?, su foro interno también como profesor, qué es lo que voy a priorizar como herramientas para la vida, en qué minuto la escuela se desconectó de la vida. A mí también me tocó ver cómo estudiantes en las zonas rurales desertaban de seguir la enseñanza media, porque era un trámite, lo mencionó también don Héctor Leiva. ¿En qué minuto nos transformamos en un trámite desvinculado de las opciones de vida? Por supuesto que a mí como directora me interesa que nuestros niños completen la enseñanza media como mínimo, que logren llegar a la universidad a un centro de formación técnica, por supuesto, pero si es que nuestros estudiantes se quieren quedar en el campo siendo agricultores, ¿cierto?, campesinos, bueno, pero que sean los mejores también en lo humano, los mejores en emprendimiento, pero esas nociones y herramientas también, esa mirada se lo tiene que dar la escuela. No puede ir la escuela por aquí con una mirada en la sociedad y los proyectos de vida por acá de nuestros estudiantes. Eso no puede ser. Y si no logramos en este espacio en que también la educación se ha puesto en jaque, reflexionarlo, entonces dudo que podamos tener otra oportunidad para reflexionar. Claramente no espero mucho de las autoridades a nivel del Ministerio de Educación que esta reflexión se dé. No va por ahí, va por el ejercicio personal en el foro interno de cada educador, de cada director, el cual van a ser los cambios radicales con los que vamos a enfrentar el ejercicio educativo post pandemia. Tenemos otro comentario y pregunta desde Miriam Millán, que dice, desde su experiencia, ¿qué falta para que en el currículum de educación se indique reconocer la historia de la provincia y la pertinencia cultural de la metodología educativa? ¿Faltan voluntades políticas, comodidad de los equipos directivos de las corporaciones o de la Dirección Provincial de Educación? Bueno, Miriam, yo creo que tú ya te respondiste sola con tus preguntas. Todo eso y más, pero principalmente lo que tú acabas de decir, Miriam. Efectivamente, eh, falta voluntad política, falta visión. Bueno, muchas veces, y nos ha tocado verlo, ¿cierto?, en los puestos de injerencia o de poder en la educación no siempre está la gente más competente. Seguimos teniendo esta mirada política, ¿cierto?, de bloque que se turna, y muchas veces son con criterios más partidistas que por gente con las competencias adecuadas para de verdad generar un cambio. Y si eso no se da, el desafío lo tenemos los directores, por supuesto, tenemos una gran responsabilidad, más los que nacimos aquí. O sea, ¿qué esperamos de la gran cantidad de directores, ¿cierto?, que no son del territorio? Porque además también está esta mirada de los sostenedores que siempre es mejor el de afuera. También lo quiero plantear ahí someramente, me tocó vivirlo, ¿cierto? Siempre es mejor el de afuera, entonces, con todo el respeto a la gente de afuera, no va hacia usted la crítica, pero también hay una mirada de poca valoración de lo local también, de qué tipos de liderazgo quiero tener, ¿cierto? Entonces, si a nosotros, siendo chilote y viviendo en el territorio, sentimos que sabemos esto
de nuestra cultura, nuestra historia, porque cada vez que yo me introduzco más en nuestro patrimonio siento que sé menos. Imagínense la gente que viene de afuera. Pero para eso están los equipos, tampoco podemos entender la mirada del liderazgo educativo centrado en personas, ¿cierto? Esta personalización de los directivos que tanto daño le ha hecho, que es la mirada del ministerio, hay que pasar esta mirada de equipos. Entonces los equipos necesito que los UTP tengan esta mirada, que no solamente las decisiones pasan por los equipos directivos, tengo que escuchar a los profesores, a los educadores tradicionales, escuchar a mis apoderados, escuchar a los vecinos que ya no son parte, a lo mejor, ni de apoderados, ni de las familias que ocupan la comunidad educativa, pero que son tan importantes. Entonces sí, falta todo eso. No tengo mayor expectativas de que vaya a cambiar, lo digo con mucha franqueza. Por lo tanto, siento que la esperanza está en cada una de las escuelas, en cada equipo, en cada profesor que logra movilizar a los actores de cada comunidad educativa. Yo te quería preguntar con respecto al tema de la herencia transgeneracional, ¿cómo potenciar esta herencia transgeneracional que se ha visto diluida o transgredida con todos los cambios que han sucedido en Chiloé en los últimos tiempos? Acá, por lo menos en Quellón, siempre yo lo he comentado, el tema de, con la llegada a la salmonera, mucha gente del campo se fue hacia la ciudad, se fue a trabajar en la salmonera, dejó de trabajar la tierra, y esa herencia del trabajo de la tierra prácticamente se perdió en muchas familias. Entonces, ¿cómo, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cómo crees que se puede potenciar esa herencia transgeneracional, que no se diluya, que no se pierda en el fondo? Ahí vuelvo al rol de los espacios de educación informal. Comparto el diagnóstico, ya todos lo sabemos, la tragedia cultural que eso ha provocado, pero bueno, yo siempre me he inclinado hacia mirar por dónde lo hacemos, ¿cierto? Los espacios de educación informal me refiero a que deberían estar las juntas de vecinos, los departamentos de cultura y todas las ONG, los artistas que vienen de determinado barrio y comunidad, abriendo espacios en las redes sociales para que entonces aquella señora, ¿cierto?, que ya dejó de tejer porque va a la salmonera, o la verdad pasaron los años, nunca supe que mi vecina es una de las más destacadas tejedoras en fibras naturales y que mi vecino es tallador, y que o sea, todos sabemos con quienes habitamos, pero ya no nos vemos. Qué maravilloso sería que después de la pandemia, con toda esta necesidad urgente de volvernos a encontrar, todos esos espacios se multipliquen y los municipios, en vez de gastar todos sus recursos, ¿cierto?, en estos grandes espectáculos de verano, también dejaran al menos el 1%, imagínate, el 1% para que todas las comunidades en sus sedes sociales puedan tener un taller donde yo me vuelva a juntar con la vecina y aprender de esa herencia cultural, y donde mi hija vuelva a jugar con el hijo del vecino, porque hemos perdido también, no solo en la escuela, esa vinculación con lo comunitario, lo hemos perdido en todos los espacios. Las juntas vecinales también han sido relegadas por el proyecto de turno, o también esta falta de interés por organizarnos, me incluyo, porque ya mis necesidades básicas las tengo suplidas, porque la generación de mis padres, ¿cierto?, participaba en todo, comité de madre, comité de padre, pro adelanto, pro adelante agua, pro luz, pro camino. Eran tantas las necesidades que el trabajo comunitario era urgente o no ocurría. Y hoy día nos ha pasado, ¿cierto?, que con esta mayor confortabilidad en la que vivimos, entonces vemos que no es necesario reunirnos o participar de las juntas vecinales. Hoy día, más que nunca, post pandemia, volvamos a abrir las sedes sociales, las casermitas, las escuelas por la tarde, las escuelas los sábados, los domingos. No es necesario tener una escuela patrimonial como la diseñamos nosotros en un espacio específico, es un concepto. Ese concepto tiene que estar en cada una de las comunidades, y no tenemos que tener a la gente afuera, ¿cierto?, o de Puerto Montt, están en nuestros barrios. Ellos tienen que ser nuestros monitores, tenemos que volver a encontrarnos. Y si las escuelas no han permitido, por todo lo que te decía, volver a encontrarnos, entonces tienen que ser los espacios informales. Y esos espacios informales los tenemos que mover nosotros. No esperar que la autoridad de turno lo haga, pero sí claramente necesitamos que la autoridad al menos genere las condiciones de recursos. En esta pandemia también hemos visto cómo también es el tema de lo audiovisual, pero necesitamos que haya recursos para que la gente gestione sus propios espacios de culturales y volver a recuperar esta transmisión de la que tú me hablas. Pero eso también requiere un cambio de paradigma, que es un debate también en la Constitución, de esta idea de la gestión cultural y de la gestión de educación patrimonial como los ideadores y los destinatarios, ¿cierto? Entonces siempre estoy esperando lo que la MUNI me trae o lo que la MUNI no me trae, y así pasa un año, 5, 10, 20, y nunca participé en nada esperando que me traigan.
Es un cambio que necesitamos desde los municipios, pero también un cambio en nuestra perspectiva de cómo entender el rol que tenemos en reconstruir tejido social. Somos nosotros los que tenemos que demandar a municipios más activos. ¿Qué tipo de necesidades tenemos en nuestros barrios, en nuestras comunidades? Eso. Y con respecto a eso último, igual yo quería preguntar, dentro de los puntos que tú nombrabas, hablabas de estos otros actores que son de fuera del mundo educativo, por decirlo. ¿Cómo tú has visto, cómo tú te has relacionado con estos otros actores? ¿Hay confianzas, hay cercanías, o se presentan como diferencias al momento de acercarse con otros actores? ¿O realmente hay una voluntad de ambos lados para enlazarse? ¿Tú dices para gestionar estos espacios de educación informal o para que ellos ingresen a las Sí, escuelas? sí, para que Sí, ingresen bueno, a yo la... también, sí. Ah, claro, en el caso de las escuelas, por eso requiere flexibilizar el cómo tú concibes el aprendizaje. Si lamentablemente seguimos teniendo directivos, ¿cierto? Y profesores que sacralizan el aula o la clase como algo, ¿cierto? Sacro, que no se puede interrumpir, que no se puede postergar, que, ¿cierto? Que veo esto otro que irrumpe, que es el concierto, que es el cuentacuento, que es la experiencia de la salida, como algo que me interrumpe o que me va a atrasar, difícilmente vamos a poder avanzar en esta mirada. Si yo lo veo como un complemento y una opción para enriquecer ese objetivo de aprendizaje, claramente estaremos avanzando en el camino correcto. Y si tengo esa mirada de un aula enriquecida de experiencias en torno a esos objetivos de aprendizaje, no solo la salida es vital, no solo la salida tiene que ser memorable, sino que la incorporación del vecino artesano es memorable para mi clase y lo invito, ¿cierto? Pero eso requiere también un cambio de paradigma que no es tan difícil, de entender que nosotros no somos los portadores del conocimiento, ¿cierto? Sino que lo construimos entre todos y para que mi clase resulte tan o cual majestuosa, necesito a la vecina, necesito al artesano, necesito al artista, necesito al poeta, necesito del bosque, necesito ir al museo y necesito ir a ver un espectáculo. Ese cambio de paradigma no viene por decreto, es un ejercicio profesional profundo que tenemos que entender los que educamos, que para educar tenemos que seguir aprendiendo siempre y que ya no sirve esta mirada, insisto, tan personalista de entender el proceso educativo. Y con respecto a eso mismo, con respecto al personalismo o cierto individualismo de repente que se marca muchas veces en la sociedad actual, ahora está bien en boga el trabajo interdisciplinario que tú también lo nombras. ¿Ha costado poder como ejecutar o llevar a cabo este trabajo interdisciplinario dentro de la escuela? Cuando hay un cambio de paradigma, por supuesto que es un proceso, ¿ya? Y es un proceso que tiene varias etapas que nosotros también la vivimos. La resistencia primero, ¿cierto? La resistencia a este discurso que también lo viví, hoy día lo conversamos y nos reímos un tanto de cómo fue eso. Viene la resistencia, ¿cierto? Si yo he desarrollado esas prácticas y esta metodología de cómo enseñar durante tanto tiempo y nadie me la cuestionó, y viene alguien tratando de cambiarme eso, y además con flexibilizar, dado que aprendí una estructura, es complejo, y viene la resistencia. Pero después tú les vas mostrando los resultados que yo te estoy diciendo. Entonces no es solamente porque la Andrea de Higuel, como lo que yo quería transformar en un centro cultural en la escuela de Quilquico, sino que quería mostrarles que ese era un camino posible para enfrentar la crisis que estábamos viviendo, que sí podíamos mejorar los resultados, que sí podíamos mejorar la convivencia y que podíamos incrementar el capital cultural de nuestros niños, de nuestros profesores, y que si además dejamos entrar esos saberes, la fórmula perfecta. Entonces ha sido un camino de 4 años, no ha sido mucho tiempo en que han pasado mis colegas también por todas estas etapas. Resistencia, ahí la duda, a ver si va a resultar, ver los logros, se encantaron, incorporaron nueva metodología, siguen viendo resultados y hoy día ya es parte del discurso. Y lo anterior que me mencionaba de cómo la escuela se tiene que abrir, ¿cierto? También a los demás. Por supuesto, yo tengo la posibilidad de tener la experiencia, de haber trabajado 7 años en el Departamento de Cultura, conozco a la mayoría de los artesanos, conozco a la mayoría de los artistas, de los gestores culturales, los escritores,
y claramente ellos ven con mucho pesar que pasan y pasan los años, incluso ellos ofreciendo muchas veces gratuitamente, ni siquiera estando detrás de la ley C, del tallercito de turno, no hay voluntades para vincular esas experiencias con el establecimiento educativo. Hay una gran generosidad que yo he experimentado de los escritores, de los investigadores, de los historiadores, pero eso requiere que las escuelas, ¿cierto?, tenga una perspectiva de apertura y aprovechar, ¿cierto?, aprovechar este tremendo y valioso acervo cultural y de gente que tú has tenido muchos que están llanos a poder colaborar, ¿no? Así es. Como yo planteaba al comienzo, yo pensaba hacer las charlas quincenalmente, pero toda la gente decía que sí al tiro, así que hay maratones de charlas, pues hay como Sí, una muy buena disposición como así de tu es. parte. Yo te quería preguntar, yo trabajo en discapacidad también, hace 2 años casi, un tema que es bien rico, y quería preguntarte con respecto a la educación con pertinencia cultural en Chiloé y el tema de diversidad e inclusión de personas o niños, niñas en situación de discapacidad. ¿En la Escuela de Quilquilco han trabajado eso? ¿Hay un pie en la Escuela de Quilquilco o no? Sí, hay un programa por ley en todo el establecimiento educativo de inclusión e integración escolar, pero que también nosotros hemos ido experimentando una madurez también para ir de la mano con esta mirada del proyecto educativo, porque generalmente estos programas surgieron para reforzar lo académico. Hoy día cada vez se está hablando más de lo socioafectivo, pero eran programas para reforzar los vacíos, los retrasos, ¿cierto?, académicos que tenían los estudiantes. De otra manera también ha ido cambiando esta mirada de que entonces el refuerzo, de nuevo, no es personalista, sino que es un todo, y muchas de ellas mirando, ¿cierto?, con asombro, sorprendidos de cómo el arte ha sido una tremenda herramienta para nosotros. Hoy día nosotros tenemos el taller de circo en telas a estudiantes que van a la Teletón, o sea que antes hubiese sido como hasta nosotros mismos, no, ¿cómo? Que tenemos niños que van a la Teletón con dificultades motrices que participan en el taller de circo. Con niños que no habían desarrollado en todo su personalidad, sentían que tampoco encajaban estos lenguajes artísticos, que ojo, muchas veces también los lenguajes artísticos, si solo potenciamos ciertos lenguajes artísticos, dejamos fuera también a una gran cantidad de estudiantes que no sentían ninguna afición ni por la música, ni por la danza, ni por la fotografía. Nosotros tenemos muchos talleres, te nombro algunos, pero todas esas opciones y tampoco les hacía sentido, que generalmente eran los niños y varones del programa de integración escolar. Hasta que dijimos, a ver, ¿quiénes son? Ya, ¿qué hace sus papás? Carpintero. ¿Y qué hace su abuelo? Carpintero. ¿Y qué hace su primo? Artesano. ¿Y qué tal si abrimos un espacio así en la escuela? Wow, pero ¿qué significa eso? Tener herramientas, pero ¿cómo? Dirán algunos, los niños van a estar manejando sierras circulares y esa maquinaria con 10 años o 12 años, y lo hacemos. Y eso cambió radicalmente eh, la visión de muchos de ellos, se perfilaron así, sentían que la escuela le estaba brindando un espacio, por eso hay que estar siempre observando a los estudiantes, no se trata solo de imponer ciertos talleres, ciertos espacios. Eh, Esos niños necesitaban que existiera un lenguaje que dialogara más con lo que eran ellos, que no es desde la expresividad en un lenguaje de movimiento o de creatividad artística, que pasaba por lo manual, por tocar esas maderas, por replicar lo que hacían sus mayores, sus papás, y que la verdad que ellos en el fondo quieren seguir siendo carpintero y por eso quieren ir al Politécnico para perfeccionar eso. ¿Y por qué no? De eso se trata. Hay que mirar muy bien qué es lo que necesitan los estudiantes y no se trata tampoco de imponer el arte por el arte. Y por lo demás hay muchos lenguajes, ¿cierto? Y el arte popular y la artesanía es tan importante. Si hablamos de Chiloé, la cultura de la madera, y resulta que ¿cuántos podemos hacer una encuesta? Si Chiloé es el lugar de la cultura de la madera, que todos lo hablamos, ¿cierto? ¿Cuántos talleres de artesanía o de trabajo en madera existen en la escuela? Yo creo que quizás no solo me alcanza con esta mano, si es que entonces estamos absolutamente desconectados. Hoy día teniendo más recursos para poder brindarles los talleres o espacios a los niños, estamos tan desvinculados del territorio. Yo no digo que no se deje espacio para los lenguajes artísticos, por supuesto, pero incluso eso no se trata solo de hacer danza por danza. Aprovechemos el taller de danza para aprender matemáticas, para aprender la historia y la memoria indígena.
aprovechemos teatro para recuperar, ¿cierto?, la historia de nuestra comunidad. Aprendamos música, pero también donde el repertorio de nuestra música tradicional esté presente, y no solamente el repertorio latinoamericano o la sinfonía, ¿cierto?, eh, clásica que deben aprender. O sea, necesitamos que esté el territorio, y esto no se trata de una mirada, por favor, ni chauvinista, ni localista, ni folclorizante, porque la verdad es que nos vemos con equilibrio a Chiloé en muchos espacios educativos. Estamos en Chiloé, y ¿cuánto conocen nuestros estudiantes de la literatura de Chiloé? Ni siquiera estoy hablando de folclore. Muchas veces creen que la educación con pertenencia cultural es que los niños toquen acordeón, estén bailando cuecas vestidos. Es una mirada estereotipada. Pero realmente en Chiloé, en la educación, en los sistemas educativos, ¿cuánto sabemos de la tradición literaria de Chiloé? ¿Cuánto sabemos de la historia de Chiloé? Con las pocas horas que ya hay de historia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hemos logrado articular una asignatura, al menos una unidad, donde hablemos de historia local? ¿Hasta cuándo solo vamos a tener que acceder a nuestra historia gracias a lo que hace el museo, el Museo de Castro, el documental de turno? Y si es que el profesor tuvo cierta esa sensibilidad para poder conectar. ¿Cuánto sabemos de nuestra música, de nuestras danzas? La mayoría de la gente que nos mira afuera piensa que esto es per se, ¿cierto? Pero no es así. No es así. Está un currículum nacional descontextualizado en la mayoría de los casos, y pocos esfuerzos. Los hay, pero no al ritmo que quisiera. Yo soy una nueva generación, relativamente joven, y veo muchas veces la pena y la frustración de la generación de relato de Felipe, de Armando, de Carlos Trujillo, que tenían más expectativas con todo lo que se podía haber avanzado en estas últimas décadas. Entonces, siempre hay que mirar con sentido de urgencia. Si no avanzamos, en una generación que se va a perder esta posibilidad de concientizarse y de tener, sobre todo yo que estoy en enseñanza básica, recuerdos memorables. ¿Qué es la educación si no son recuerdos? ¿Qué recuerdas tú de tu paso por la educación básica si no son esas experiencias cuando nos sacaron a algún lugar, ¿cierto?, algún concurso literario en el cual tú participaste, algún refuerzo positivo? Son experiencias educativas, significativas, memorables. Esa es la hoja de ruta en la cual debiéramos trabajar, y no solamente esta carrera por alcanzar a pasar los contenidos que dice el ministerio, que por supuesto lo tenemos que hacer, ¿ya? Pero la posibilidad de conectar es un ejercicio que nosotros como profesores tenemos que hacer. Quería compartirte un comentario de María Millán, que dice: maravillosa intervención, con una visión como la suya se puede mantener la esperanza de una educación digna, que respeta los derechos de nuestras niñas y niños a recibir una educación de calidad humana. Bueno sería que muchos colegios de Chiloé conozcan su experiencia. Saludos. Saludos, Miriam, gracias por tus palabras. Qué bueno que se pueda captar. Sí. Yo soy muy apasionada por esto. Sin pasión no se moviliza nada. Entonces yo creo firmemente en esto, como chilota, como mujer indígena, como hija de la educación rural, y si nosotros no le ponemos alma y convicción a esto, no va a ser posible. Tiene que pasar, como dije, por el corazón, por la fibra sensible. Así que qué bueno que los que nos estén escuchando puedan percibir también eso. Gladys Jaramillo, mi Japan, dice: eso de invitar a los colegios, a los quinches, es muy bueno para los pichiqueches. Algo así hicimos en nuestra escuela. Hicimos un Nutrán con artesanas, la Huentuchefe, caciques y dirigentes vecinales. Entre esos se invitó a Hilda Huenteo, en donde los niños hicieron sus preguntas y salió regio. Los chicos salieron enorgullecidos de su kimun, con su kimun. Maravilloso, pues eso es. Pero ¿cuál es el desafío? Que esas no queden como experiencias aisladas, que esto sea una visión instalada y una metodología, lo que aquí nos está comentando Gladys, que permanezca, que no quede como algo aislado por iniciativa de uno o cual. Aquí está, aquí eso es, esa es la clave. La idea es mantenerlo como una metodología de cómo concebimos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y agrega, dice la señora Hilda Huenteo, ha tenido muy buena voluntad y da su tiempo para dar su kimun y sabiduría. Recordar que Hilda Huenteo también es educadora de párvulos. Así es. Una mujer muy importante para todos nosotros, referente también. Y candidata a la Convención Constituyente también. Y candidata a la Convención Constituyente. También la tuvimos en el ciclo pasado a doña Hilda, a la lamien Hilda Huenteo. Y tenemos otro comentario de Caturra Cotorra, que dice: qué importante y pertinente lo que está exponiendo Andrea Teiguel. Gracias por poner en la palestra el tema.
Yo no sé si quieres como agregar algo con respecto Sí, a lo que se ha justo puesto, que sea sí, dar te lo como iba a proponer. Sí, te lo iba a proponer que es una mirada también esperanzadora del presente, porque parece que yo hablara también desde el antes, en tiempos normales, y mis sueños y los desafíos de la comunidad educativa estén puestos en un futuro post pandemia, ¿ya? No obstante, yo quiero poner en valor también la posibilidad que nos ha entregado la pandemia también de reconvertirnos y de cómo tratábamos de mantener este currículo con pertenencia cultural a distancia. Qué barbaridad, ¿cierto? Sin bosques, sin poder salir, sin poder bailar, experimentar. Y dimos con que la asignatura de lengua y cultura indígena se transformó en el caso de Quilquico en un eje fundamental de este plan que todos hablan de lo socioafectivo. Lo socioafectivo pasa primero entonces por reforzar la sabiduría de las familias. Y si bien esto muchas veces se ha visto como con un sentido de pérdida, es decir, todo lo que están perdiendo nuestros estudiantes sin las clases sistemáticas presenciales, también ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Y si uno va vinculando esos saberes que más que nunca se han puesto en valor en las familias, entonces estamos entendiendo que ahí estaba lo esencial. Nuestros niños, y hablo de nuestros en general, también como madre, el hecho de volver a estar en sus casas, a volver a tener más tiempo a conversar con los abuelos. Nosotros hemos hecho muchas actividades para que eso se ponga en valor con sus recetarios de hierbas tradicionales. Cuando hablábamos de la angustia, el insomnio y todo lo que nos estaba afectando el estrés de esta pandemia, ¿cierto? Y que no se pasaba con un paracetamol y unas gotitas para dormir. Bueno, ¿qué dice nuestra gente? Agüita de toronjil, agüitas de murra para el dolor de estómago. Entonces fuimos haciendo esas preguntas y buscando las respuestas en la sabiduría de nuestras familias. Los niños volvieron a cocinar, los niños hoy día saben hacer pan, algo que no debemos mirarlo en menos. Cuando hablamos de aprendizajes para la vida, también este confinamiento ha traído la posibilidad de poner en valor la siembra, la cosecha. La mayoría de nuestros estudiantes estaba desvinculado a ese proceso, con una jornada escolar completa en la que rara o difícilmente ellos participaban de los procesos de siembra y de cosecha y de todas las faenas y de los oficios del campo. El hecho de que estén hoy día confinados, nuestras tareas, las actividades son cómo se están preparando para el invierno y nos muestran que están abastecidos de la papa, lengua de vaca, que ya tienen el trigo almacenado, que ahora van a plantar las nuevas siembras de ajo, que están cosechando murras y ahora murtas, ¿cierto? Para también preparar y aprovechar los frutos del bosque, que tenemos que empezar a mirar más la luna, que hemos valorado los manzanos que teníamos y nos habíamos olvidado de cómo se llamaban esos manzanos, que a propósito en la península de Reilán se cree que hay más de 200 variedades. Entonces, el hecho de estar en nuestros hogares nos volvió a reconectar con esas sabidurías perdidas que han sido devueltas gracias a que los niños se volvieron a vincular también, en el caso de la ruralidad, con esas faenas campesinas, que este sistema escolarizante, ¿cierto?, que nos saca y nos desarraiga de eso. La pandemia, si algo bueno ha tenido, yo sé que es muy difícil y que generalmente vemos todo mal de la pandemia, pero ha traído como consecuencia muy positiva, que hoy día yo sé, porque lo he visto, que más que nunca nos hemos vuelto a conectar con la tierra, con los procesos de agricultura, con la idea de autosuficiencia y lo estamos viendo. Yo no te lo digo porque sí, yo lo veo en las tareas, en las actividades de nuestros niños. Y hemos ideado que es entonces una forma de vincularlos a los objetivos y que no podemos hablar de ciencias en el aire. Si, imagínate, están ellos sembrando ajo. ¿Y por qué sembrando ajo? Porque justo está la luna en tal cual fase y nos demos cuenta que todos esos conocimientos increíbles, que eran vitales, no los habíamos abordado antes en un proceso normal y hoy día nos estamos reencontrando con eso. Nos estamos encontrando con nuestras hierbas medicinales, con nuestras recetas caseras, porque hoy día más que nunca las familias en todo el mundo, ¿cierto? Están volviendo a cocinar y ese es el espacio de encuentro, recetas que se sacaron del baúl de los recuerdos. Entonces, yo también miro en positivo que esto, con esta mirada y sensibilidad que también desarrollamos, bueno, cómo fortalecíamos ahora más que nunca esa sabiduría maravillosa que está en las familias y que a propósito de la pregunta que tú me hacías de cómo se cortó esta transmisión generacional, pero resulta que la pandemia nos volvió a conectar por la fuerza, ¿cierto? Pero esa transmisión hoy día, ojo, se volvió a recuperar. Hoy día son las abuelas las que están con los hijos. La mayoría de las madres son trabajadores y les ha costado muchísimo y están saliendo a trabajar.
los hijos están con los abuelos, y ahí se ha producido una reconexión con esas sabidurías locales. Tenemos un comentario, que es un saludo, desde la Bibliolancha Felipe Navegante Chiloé, que también fueron invitados el mes pasado. Dice: grande Andrea, una gran referente e inspiradora para muchas y muchos de nosotros. Gracias, Bibliolancha, Teolinda y todo su equipo maravilloso. También son un tremendo referente para nosotros. Tuvimos la posibilidad de estar paseando en la Bibliolancha y con nuestros estudiantes. Yo todavía no tengo la posibilidad. Hay un mensaje interno, igual que lo mandó María Teolinda Higuera, pero en Facebook, que dice: qué buena entrevistada, conversando con una gran maestra, que enseña desde la pertinencia. Gracias, querido Teo. María Teolinda también está de candidata a concejala por Kenchi. Ya, pues ya sabe la gente, si esto no nos podemos quedar en conversaciones. Hoy día que tenemos tantas opciones, porque vaya que tenemos opciones en la papeleta, pero sepamos escoger bien, pues, sepamos escoger bien para tener a los mejores, ¿cierto?, en estos puestos de injerencia. Necesitamos renovar la política. Ojo, no me refiero a renovar caras, porque hay muchos jóvenes con espíritus viejos, pero necesitamos renovar las ideas y veamos las votaciones como una posibilidad para tratar de avanzar. Sí, en el fondo igual todos estamos agotados de puros esfuerzos personales, y hay gente muy capacitada, candidata a concejal, Enrique Soto, Linda Higuera, los constituyentes que tú has dicho, que simbolizan la esperanza de poder avanzar. Tenemos que aprovechar. Si es, con un lápiz en la mano y también con los esfuerzos de nuestros propios lugares, es así como vamos a cambiar esto. Tenemos a Ruth Caicheo en Ancud, igual de concejala, si no me equivoco. Ruth Caicheo, sí. Tenemos otro comentario de Edith Saavedra Petersen, dice: qué lindo poder escuchar todas esas experiencias. Desde Santiago, una madre docente que vive en el cemento. Oh, Edith, saludos para ti. Pero Santiago es maravilloso, Edith. Yo tuve la posibilidad de vivir 7 años y yo creo que ha sido maltratado Santiago. Tiene un patrimonio, una historia que hay que ahí reencantarse. Son más que cemento, absolutamente más que cemento. Recordar a la gente que la charla va a quedar disponible en el canal de YouTube de la página, bueno, el Facebook igual, y que mañana va a ser retransmitida a las 12 al mediodía por Radio Reyen Mapu, la voz joven de Quellón, la radio del Liceo Reyen Mapu. Van a estar todas disponibles al día anterior, posterior va a estar disponible todas las charlas al mediodía. Así que agradecemos igual a Radio Reyen Mapu por apoyar el tercer ciclo de charlas junto con Radio Curruf. Agradecer tu tiempo, tu experiencia, tu charla. También yo me voy como bien, con una sensación agradable de haberte escuchado, de todo lo que has compartido, y también por toda la trayectoria que tienes. A mí me sorprendió lo multifacética que has sido con tu... te has desenvuelto en teatro, comunicación social, documental, el que compartimos en la tarde. Y quería preguntarte, esa es la última pregunta con respecto: ¿qué se viene para Andrea Teiguel afuera de la escuela, aparte de la escuela rural de Quilquilco? Quiero avanzar con nuestro equipo hacia el Chile en Voz de Mujer 2. Tenemos ahí a muchas mujeres que queremos relevar, que se llama ¿Por qué y para qué cantamos? En los temas de género siempre a mí me han motivado muchísimo, así que queremos hacer proyectos de teatro, ojalá cuando esto ya se normalice, y bueno, quiero hacer muchas cosas también. Hoy día, en lo más presente, estoy vinculada a un proyecto maravilloso al que me invitaron a participar, que tiene que ver con un parque de esculturas en una reserva en el fondo Coihue, que es para mí la puerta de entrada con esta historia también de mi herencia indígena, y ahí estamos trabajando con descendientes de José Santos Rincomán, de cómo educamos, porque siempre está esa mirada, cómo educamos desde la experiencia del bosque, pero una experiencia mucho más compleja. Vamos a trabajar ahí con poemas de José Santos, con relatos, y tratar de concebir una reserva ecológica también como un espacio de educación y de memoria.
Así que eso por lo pronto estamos en un fondar que nos adjudicamos junto a un equipo maravilloso y con Ignacio Bamonde, con Vanessa Álvarez de Chochi, y sobre todo con esta valiosa mirada de los descendientes, de los habitantes de estos espacios tan relevantes para nuestras culturas originarias, que hoy día ven también con urgencia el cómo mantenemos un bosque que cada vez está más deforestado, el negocio de la leña absolutamente descontrolado y con falta de fiscalización en Chiloé, y empezamos a mirar entonces de manera más sustentable y cómo la educación, la cultura y tal vez en su momento un turismo con una visión cultural puede hacer más sustentable el manejo del bosque y no como hoy día la gran mayoría lo vemos, y hablo, me incluyo, del bosque asociado a leña, bosque, recurso, leña, ¿cierto? No podemos seguir en esta mirada, sino en menos de 10 años nos vamos a autoconsumir. Y con todo este vacío legal de las autoridades, esperamos que también eso se pueda abordar en la nueva Constitución y avanzar entre todos en una conciencia de conservación, pero que tiene que haber incentivos, porque no basta con decir a la gente conserve, ¿cierto? No corten leña si todos seguimos abasteciéndonos del recurso leña, y no hay otras opciones ni incentivos para tratar de mirar con mayor sustentabilidad los bosques. Eso es algo que en este momento a mí me tiene muy contenta y con una gran responsabilidad por lo que significa trabajar también con los descendientes de José Santos Lincomán. Y muchas cosas, ¿por qué? Porque creo firmemente que los profesores no solamente tenemos que tener el discurso de la educación integral para nuestros niños, sino que tenemos que tratar de tener ese discurso también para nosotros. Lo más integrales posible. ¿Cómo voy a enseñar teatro si no he experimentado teatro? ¿Cómo voy a enseñar el amor por la literatura si no leo, si no escucho a un escritor? ¿Cómo voy a enseñar el amor por la cultura si no voy a ver, si no participo en seminarios, si no voy a ver una exposición? ¿Cómo voy a hablar del bosque y de la conciencia ambiental si no me vinculo, como te decía, con estos proyectos? Es una tremenda responsabilidad ser profesor, ¿sí? En el fondo nos fueron vaciando de contenido y nos fueron relegando y cada vez más, ¿cierto? A ser transmisores de contenido, asignaturistas, y vaciándonos de todo el potencial social, cultural y humanista que debemos tener los profesores. Así que si ves que ahí en mi pequeña reseña, mis 38 años, he hecho todo eso hoy día con más claridad y más convicción, sostengo que tenemos que saber de todo, experimentar y sentir al máximo cada una de las premisas, los temas que tocamos con nuestros estudiantes. Si no, somos transmisores nomás, pero si no pasa por nosotros y si no lo vivimos, entonces hay profesores y hay maestros, como decía don Héctor. Espero que en algún momento me puedan llamar maestra, había muchos de nuestros colegas, ¿cierto? Pero eso es un camino de vivir con gran pasión lo que significa el conocimiento. Imagínate, somos profesores, enseñamos el conocimiento y la sabiduría, entonces en este sistema en que nos tienen muchas veces agobiados y que si hiciéramos una encuesta que los profesores somos los que tenemos menos tiempo para leer, tenemos que cambiar mucho en este país. Y bueno, además del maltrato sistemático que la actual administración tiene hacia nosotros, ¿cierto? Qué bueno que este espacio sea valorado por ti y por mucha gente, ¿cierto? Tenemos muy buenos profesores en nuestro país, no como un futuro o un candidato a la presidencia sostiene que en realidad la política educativa, imagínate el ministerio debe ser traer a los mejores profesores de afuera. Estamos tan desencontrados en visiones, es insólito, ¿cierto? Tenemos que poner más en valor a prácticas pequeñas, tremendos esfuerzos que hacen los profesores y los profesores chilenos que han sostenido la educación también, a pesar de todas las adversidades. Aquí seguimos, aquí estamos, ¿cierto? Los profesores comprometidos, que los niños, a pesar de toda la adversidad, puedan seguir aprendiendo. Y si es con una mirada de pertinencia cultural, mucho más. Mira, tenemos más saludos. Oscar Millalonco, excelente profe, la felicito por su claridad sobre la pertinencia de nuestro archipiélago y que quienes saben más sobre nosotros somos los chilotes como usted. Y tenemos también a Gracias. Hugo Antipani Oyarzo. Hugo Antipani. Va a estar con nosotros el día domingo igual, a las 6 de la tarde, pero la gente igual dejar la invitación hecha. A las 6 de la tarde vamos a estar con Hugo Antipani, quien va a conversar sobre la enseñanza de la lengua huilliche en Quillón. Ahí voy a estar sintonizada.
Ahí le mando un saludo de Cúmeno Trancán, Quimelfe Andrea. Y por último, tenemos a Enrique Alejandro Soto Díaz, dice, es muy necesaria esa mirada de futuro en la educación, con la reconexión de nuestros adultos mayores, pueblo originario, organizaciones comunitarias afín, entre otros. Deben ser quienes sienten y están en la palestra de cada tema, quienes sean los que transmitan a los más pequeños sus enseñanzas para el futuro. Así creamos pertinencia y dignificamos la educación y la cultura tan rica que tenemos en Chiloé. Muy bien, Enrique, un ex dirigente estudiantil y esperamos que le vaya muy bien en las elecciones de concejal también. Agradecerte, Andrea. Muchas gracias por aceptar la invitación, tan sorpresiva, tan de repente, pero estaba como visibilizada, pero con tanto ajetreo de repente se me pasan las cosas, pero pudimos contar con tu presencia hoy día. Así que agradecer y decir a la gente que mañana nos tomamos un descanso de este ciclo de charlas, pero volvemos el 16 y del 16 nos paramos hasta el 26. Así que todavía nos quedan 11 charlas y el día viernes a las 20 horas vamos a estar con Dominique Legouplul, Flavia Montichel y se me olvidó el nombre, San Román, que son arqueólogos, arqueólogas y arqueólogos. Dominique es arqueóloga francesa, hicieron un trabajo con respecto a los conchales acá en Quillón a principios de este siglo, como el 2003 si no me equivoco, y van a exponer sobre esa temática que ha sido bien poco tratada acá en Quillón por lo menos. Así que los esperamos para el viernes, porque mañana tomamos un descanso. Muchas gracias, Andrea. Que estén muy bien. No sé si quieres despedirte de la gente. Por supuesto, gracias a todos quienes enviaron sus comentarios, a los que nos están escuchando, a los que no sigan este maravilloso ciclo de charlas que organiza aquí Francisco con Historias de Quillón. Yo los voy siguiendo cuando voy a la escuela, los pongo en YouTube y ahí me pongo al día. Así que honrada de haber estado exponiendo estas ideas, estos sentires, como decimos también, aquí en Chiloé, en este espacio tan importante. Un saludo también a mis formadores, no sería ni la mitad de lo que soy sin mi querido maestro rural, Raúl Macías, los profesores que me formaron la enseñanza media, Margot Loyola, que para mí fue una maestra que marcó un antes y un después, sin mis colegas que me siguen en esta aventura, los artistas, a toda esta red de colaboradores que tiene una gran voluntad por tratar de aportar a la educación pública y rural, larga vida para la escuela pública y rural, espero que el debate constitucional nos deje mejor posicionados y podamos también todos avanzar hacia una educación con más calidad, con más sentido, con más arraigo, que genere, por supuesto, en los niños, nuestras niñas, avanzar y consolidar sus proyectos personales, porque de eso se trata. Tenemos que impactar sus vidas, tenemos que hacer de cada clase lo más memorable que se pueda de cada experiencia. Así que un saludo también para todo mi equipo docente, un saludo de ánimo para todos los que están viendo también esta transmisión. Son tiempos difíciles, estamos todos con angustia, con momentos de estrés, no es fácil, nadie nos preparó para un segundo año de la pandemia, más aún los profesores, de verdad que ha sido muy agotador todo este proceso, así que ánimo, más temprano que tarde esto va a ser un recuerdo, pero un recuerdo con grandes lecciones, en lo educacional, en lo familiar, en lo emocional, son tiempos para grandes reflexiones, así que aprovechemos de encontrarnos en esas emociones también, de qué es lo que nos va a dejar la pandemia, en positivo. Gracias, Francisco. Gracias, Andrea, que estén muy bien. La charla va a quedar disponible, así que cualquier cosa la pueden ver de nuevo o la pueden compartir. Muchas gracias, Andrea, que estés muy bien.